Continuando con el análisis de circuito en corriente continua, en esta ocasión vamos a hablar del teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin es muy importante ya que podemos agarrar un circuito de un gran tamaño y reducirlo a un circuito equivalente, como es el caso del circuito de la figura. Entonces, el teorema establece que cualquier red de corriente directa, lineal, bilateral, de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente y un resistor en serie, como se muestra en la figura. Entonces, aquí tenemos lo que se llama la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Nuestro objetivo es encontrar estas dos variables a partir de un circuito con dos terminales. El circuito equivalente de Thevenin proporciona una equivalencia solo en las terminales. La construcción interna y las características de la red original y la equivalente de Thevenin son usualmente muy diferentes. Entonces, aquí tenemos un circuito, aquí ponemos los dos terminales donde queremos el equivalente y se reduce a esto. Fíjense que aquí tenemos la misma IL después del equivalente. Aquí tenemos sustitución del circuito de Thevenin equivalente para una red compleja. Esto sería la red compleja. Y aquí tenemos lo que queda. Fíjense en lo azul. Lo azul comprende todas las resistencias, la fuente y esto es lo que nos queda, lo que se conecta al RL. Pasos para encontrar el equivalente. Primero, se retira aquella porción de la red a través de la cual el circuito equivalente de Thevenin va a ser encontrado. 2. Marque las terminales de la resistencia de red de dos terminales. La importancia de este paso resultará obvia conforme se progrese hasta las dos redes más complejas. Resistencia de Thevenin. Calcule resistencia de Thevenin estableciendo primero todas las fuentes en cero. Las fuentes de voltaje son reemplazadas por cortocircuito y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Y encontrando luego la resistencia resultante entre las dos terminales. Esto es como la superposición, solo que esta vez no vamos a sumar contribuciones de un voltaje. Simplemente se apagan las fuentes, nos van a quedar puras resistencias y poniendo referencia en las dos terminales donde queremos encontrar el circuito, empezamos a hacer un conjunto de serie, paralelo, hasta llegar a ese punto y esa será la resistencia de Thevenin. Este para mí es el paso más fácil para encontrar el voltaje de Thevenin. Se calcula el voltaje de Thevenin primero en todas las fuentes a sus posiciones originales. Se calcula E de Thevenin devolviendo primero todas las fuentes a sus posiciones originales y encontrando el voltaje del circuito abierto entre las terminales marcadas. O sea, volvemos a poner la fuente y luego en los dos puntos que queremos, haciéndonos valer de los métodos de nodo, malla o incluso superposición, encontramos el voltaje en los dos puntos que queremos. Ese va a ser el voltaje de Thevenin. En conclusión, trazamos un circuito equivalente de Thevenin con la porción del circuito previamente retirado reemplazado entre las terminales del circuito equivalente. Este paso está indicado por la colocación del resistor RL entre las terminales del circuito de Thevenin equivalente, como se muestra en la figura siguiente. Aquí lo tenemos. Que agarramos, queremos saber los dos puntos donde queremos encontrar Thevenin.
Aquí tenemos un ejemplo. Encuentra el circuito equivalente de Thevenin para la red situada en el área asombrada de la red de la siguiente figura. Tenemos una fuente de corriente, resistencia. ¿Qué es lo que haríamos primero? Yo lo primero que encontraría, como dije, el paso más fácil es encontrar la resistencia de Thevenin. Yo apago esta fuente, dejo un abierto, simplemente entre estos dos puntos quedará la resistencia en serie de estas dos. Luego dejaría la fuente y buscaría de transformar esta fuente y luego buscar el voltaje en este punto. En este caso, en un ohmímetro conectado entre las terminales A y B, enviará una corriente sensora que fluirá directamente a través de R1 y R2 al mismo nivel. El resultado que R1 y R2 están en serie y la resistencia de Thevenin es la suma de las dos, como lo indiqué anteriormente, ya que cuando apagamos una fuente de corriente, simplemente esto se elimina, quedarán estos dos cables abiertos que no hacen nada. Entonces, la resistencia de Thevenin sería de 6 ohms. En este caso, como existe un circuito abierto entre los dos terminales marcados, la corriente es cero. Entre esas terminales y a través del resistor T2, la caída de voltaje en R2, por lo tanto, es I2 por R2, 0, igual a 0 voltios. Entonces, E de Thevenin sería I por R1, 12 amperios por 4 ohmios, igual a 48 voltios. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin, aquí lo tenemos. E de Thevenin, 48 voltios, R de Thevenin, 6 ohms. Finalmente obtenemos el circuito equivalente aquí en la imagen. Otro ejemplo. Encuentre el circuito equivalente de Thevenin para la red ubicada en el área asombrada de la figura 2. Aquí tenemos que encontrar el equivalente aquí pequeño. Tenemos una fuente, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Entonces, apagando la fuente. En este caso sí es necesario poner el cable, ya que cuando apagamos la fuente de voltaje tenemos una resistencia finita. Por lo tanto, ponemos el cable. Entonces, en este caso, tenemos estos dos terminales. Tenemos esta resistencia que se dice que está en corto. ¿Por qué? Porque ambos terminales de la resistencia están conectados a un mismo punto. Este punto que está aquí es el mismo que está aquí, ya que no hay ninguna resistencia. Esta resistencia no está haciendo nada porque la corriente va a pasar por aquí. No va a haber paso de corriente para acá, ya que la corriente siempre busca el camino que le ofrezca menos resistencia. Digamos que la corriente es floja, no le gusta pasar por la resistencia, entonces si a ellas le ofreces una alternativa donde no hay resistencia, simplemente pasa por ese camino. La corriente fluye de esta manera. Así que esta resistencia no hace nada y es igual a cero. O podemos verlo como nos lo indican aquí. Esto es una resistencia que se puede decir que es igual a cero. Al hacer el paralelo con este de 2 ohmios, nos queda una resistencia igual a cero. Entonces tenemos este equivalente, ¿no? Tenemos aquí R1, tendríamos esta resistencia de 4, tenemos esta de 6, R1. Ojo, aquí estas dos no están en serie. No nos interesa verlas como una resistencia en serie porque queremos saber el equivalente aquí. Queremos que esto nos quede como una resistencia y un abierto. Y en este abierto
La resistencia que ve este abierto es la resistencia de Thevenin. Entonces, digamos que un error común que se puede ver es que estas dos resistencias están en serie y no lo es. No lo es por lo que acabo de indicar, porque queremos saber es qué es lo que se ve en estos dos puntos. Entonces, si quitamos este pedazo, quedamos que esta resistencia, este terminal estaría aquí abajo. Por lo tanto, estarían dos resistencias en paralelo. Al hacer el paralelo, encontramos la resistencia de Thevenin, que es de 2.4 ohmios. Aquí tenemos el dibujo y esa sería la resistencia de Thevenin. Ahora, para calcular el voltaje de Thevenin, recuerden que queremos en los puntos A y B. Regresemos al circuito original. Aquí tenemos el circuito original. Vemos dónde está R3, R1, 6 ohmios, esta y esto. Nos interesa es este voltaje aquí, que cae aquí en esta resistencia. Por lo tanto, podemos omitir el otro pedazo del circuito. Aquí tenemos esto y lo redibujamos de esta manera. 4 y, perdón, 4. Entonces, este pedazo lo podemos pasar para acá, por comodidad, ya que es más fácil verlo de esa manera. Entonces, omitimos este pedazo y ponemos la resistencia aquí. Esta resistencia da igual que la dejemos aquí o aquí, ya que su función es tener el mismo voltaje que esta. Entonces, por motivos pedagógicos, para que se vea, se dibuja de esta manera en este ejemplo. Aquí, 6, tenemos 6. ¿Por qué no se toma en cuenta esta resistencia de 3? Ya que ahí es donde queremos ver el voltaje. Entonces, nos queda esta resistencia, esta y esta. Ahora, para encontrar este voltaje, ¿qué podríamos hacer aquí? Yo podría hacer un divisor de voltaje, ya que tengo dos resistencias en serie y tengo una fuente. El de Thevenin es el mismo que está aquí, así que podría hacer un divisor de voltaje y encontrar el valor allí. Entonces, efectivamente, por divisor de voltaje, que ya a estas alturas ya hemos hecho varias veces el divisor de voltaje, ya no lo sabemos de memoria. Sería 8 voltios por la resistencia de 6. Esta que está aquí, donde queremos saber el voltaje, entre la suma de las dos resistencias en serie. Sacando la cuenta, obtenemos que el voltaje de Thevenin es de 4.8 voltios. Y así tendríamos lo que es el equivalente de Thevenin. Tendríamos la resistencia, que por cierto no está aquí, no está dibujado el dibujo equivalente, pero quedaría de esta forma. El voltaje, la resistencia, y aquí en este lugar pondríamos la resistencia de 3 ohms. Y así finalizamos este ejemplo. Ahora bien, antes de continuar, me gustaría introducir este concepto de un amplificador operacional. Los amplificadores operacionales son un elemento del circuito, es muy complejo el tema de los amplificadores operacionales y sus aplicaciones, las diferentes configuraciones en las que lo podemos conseguir. Eso da material para muchos videos, pero quería introducirlo para hacer un ejercicio algo diferente, para que las personas que vean este video sepan que los circuitos no necesariamente son de esta forma cuadrada. Podemos fácilmente tener un amplificador operacional y basta con aplicar métodos de nodos
para encontrar un equivalente de Thevenin o algunas variables de nuestro interés. Entonces, no voy a hundirme o explorar mucho este tema en este video, pero sí voy a introducir que es un amplificador operacional, que es una unidad electrónica que se comporta como una fuente de tensión controlada por tensión. También tenemos este concepto que un amplificador operacional es un elemento de circuitos activos diseñado para realizar operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, división, diferenciación e integración. Aquí vemos cómo es en la vida real. Tienen varios contactos. Cada uno de estos contactos define si es Vout, Vint, donde se conecta a la Tierra, entre otras cosas. Y para las personas que han desarmado algún equipo electrónico, un equipo de sonido o incluso una computadora, si se han fijado, tienen muchos de estos componentes electrónicos. Así que estos son muy útiles. Los amplificadores son muy útiles. Son muy utilizados en la electrónica. Entonces, el amplificador operacional también es llamado como PAN. Dicho esto, aquí voy a hacer una pequeña explicación cómo luce un circuito con un amplificador operacional. Aquí vemos, tenemos una fuente. Este es el signo del cómo se dibuja el elemento en un circuito de un amplificador operacional. Aquí tiene una entrada positiva, una entrada negativa y esta es la salida. Aquí podemos estudiar la ganancia, la potencia, entre muchas cosas. Muchas aplicaciones tienen los amplificadores operacionales. Entonces, lo que nos importa es estudiar esta salida o aplicar el nodo aquí. Que efectivamente aquí vemos que I1 es igual a I2 y aquí en la salida encontramos que B1 menos B sub 0 entre R y tenemos la entrada que es B sub I menos B sub 1 entre R1. Así se aplican así se aplica los nodos, los amplificadores. Y aquí tenemos una entrada que el voltaje es 0, ya que está conectado a tierra. Así se manejan los circuitos con los amplificadores. Dicho esto, ahora vamos a estudiar este circuito hallando el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Viéndolo puede ser algo complicado porque hasta ahora no hemos visto esta configuración, pero para introducir un circuito de esta manera en toda esta aplicación de corriente continua, vamos a hallar el equivalente de Thevenin a esta configuración. Entonces, aquí tenemos 10 voltios. Estos 10 voltios caen en este punto. En este punto, teniendo los 10 voltios, podemos hacer un nodo aquí con la corriente que sale y la corriente que entra, que sería esta B0 menos 10 entre 1. Y después tendríamos 10 menos 5, no, perdón, 20 menos este punto entre 5. Y así sucesivamente vamos hallando el voltaje en estos puntos que es lo que nos interesa. Sin embargo, aquí tenemos 5 voltios. Estos 5 voltios serían igual el voltaje en este punto menos el de este punto, serían igual a 5 voltios. Tenemos una corriente que entra, otra que sale y tenemos esta resistencia. Y finalmente tenemos IX. Entonces procedemos a hallar el circuito de Thevenin. Para hallar R de Thevenin se apagan las fuentes independientes y dado que el circuito tiene fuentes dependientes, se debe colocar una fuente de prueba. Fuente dependiente, colocamos una fuente de prueba. Entonces,
tenemos esta corriente, tenemos esta corriente, tenemos 0 voltios, tenemos V sub 0, la salida, tenemos este punto P. Entonces, haciendo la ecuación de nodo en el punto P, tenemos que entre IP, B sub P menos 0 entre 2, que es IK, y tenemos B sub P menos B sub 0 entre 2. ¿Dónde encontramos esta ecuación para B sub 0? B sub X es igual a 0 y es igual a IX entre un K. IX entre un K. Entonces, BX entre un K, perdón. Entonces, aquí sustituyendo en la ecuación de B sub 0, tenemos que B sub 0 serían 2000 y X menos 0,1 por I. Aquí tenemos 0,5 por I. Donde encontramos que IX es BP entre 2K. Sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación 4, encontramos que B sub 0 es igual a menos BP. Sustituyendo la ecuación 6 en la ecuación 1, que estos son simplemente sustituciones, encontramos que el R de Thevenin, el visto en este punto, entre estos dos puntos, donde está BP, es igual a 2/3 de K. Ahora, por ley de Kirchhoff, en el nodo B, encontramos BA menos B de Thevenin entre 2. BA menos B de Thevenin entre 2. Tenemos que entran 4 mili. Estos que entran por aquí. Y tenemos que el B de Thevenin entre 2K, que sería B de Thevenin menos 0 entre 2, aquí. Y tenemos esta ecuación, despejando B de Thevenin, es esto. Ahora, la tarea de nosotros es encontrar BA. La ecuación que define el supernodo sería B sub 0 menos BA igual a 5. B sub 0 menos BA es igual a 5. Recuerda que un supernodo o una supermalla siempre es donde se encuentra una fuente. Por lo menos, cuando hablamos de nodo, un supernodo es cuando estamos hablando entre dos puntos que hay una fuente. Y cuando hablamos de una supermalla, es dos puntos donde hay una fuente de corriente. Normalmente hacemos referencia a eso. Entonces, la ecuación que define el supernodo es esta. Por ley de Kirchhoff, en la malla conformada por la fuente dependiente y B sub 0, se tiene lo siguiente. Vemos y aquí tenemos la ecuación donde despejamos B sub 0 y tenemos que B sub X, sustituyendo, es igual a 10 voltios. Teniendo B sub X, podemos encontrar la corriente y que aquí necesitamos cuánto vale B sub X. Tenemos B sub X menos 10 voltios, entonces la I sería 10 entre 1K. Ahora, sustituyendo las ecuaciones 12, 13 y 8 en la ecuación 11, encontramos lo siguiente. Recuerden que estos son sustituciones. La persona que esté viendo este video, que esté interesada en realizar el problema, les recomiendo que deben hacer estas sustituciones ellos mismos, de modo que lleguen a estos resultados. Entonces, sustituyendo, encontramos que B sub 0 es igual a 15 menos B de Thevenin. Entonces, este valor de B sub 0, si lo sustituimos aquí, donde está B sub A, encontramos que B sub A es 10 menos B de Thevenin. Entonces, sustituyendo esta ecuación en la ecuación 9, en esta ecuación, que está en función de B sub A y B de Thevenin, encontraríamos que B de Thevenin es 8 menos B sub A entre 2. O sea, 10
menos B de Thevenin. Despejando B de Thevenin, encontramos que B de Thevenin es 18 entre 3 igual a 6 voltios. Y finalmente escribimos el equivalente de Thevenin. De esta manera termino este video y sin más nada que agregar, los invito a continuar en el próximo video para seguir aprendiendo nuevas herramientas para el análisis de circuitos de corriente continua.